¿Me podrían confirmar si me escuchan, por favor? Sí, ya te escuchamos. Es que al principio no se escuchaba. Ah, bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Estoy muy complacido de estar con ustedes, así sea pues, por este medio que nos ha impuesto la situación que ya todos conocemos. Yo me llamo Pablo Cuartas, soy el coordinador del programa de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales. Vamos a tener este primer encuentro mm, que será corto, será muy breve, pues es un primer acercamiento, un primer contacto. Yo supongo que ustedes han asistido como a las otras actividades previstas en esta inducción, así que lo que nos queda como por saber eh, no es tanto. Les agradezco mucho a quienes han activado sus cámaras porque iba a pedirles eso justamente. Eh, ya es bien difícil hacer estas cosas de manera remota y si uno además pues no ve la cara de la gente es todavía más impersonal. Entonces les agradezco mucho y obviamente eso no se puede exigir, pero sí les pediría que activaran sus cámaras para pues vernos y no sentir como que estoy hablando con simplemente con los nombres sin cara. Pero claro, es totalmente voluntario. Les decía que va a ser un encuentro breve, tendremos ya ocasión de encontrarnos como con más calma. Yo tengo previstas otras reuniones con ustedes, ya les estaré contando. Hoy es como el primer día para todos, entonces yo creo que todavía uno no está pues muy, ¿cómo decir? Como en modo totalmente de trabajo, ¿cierto? Cuesta ese regreso, además un jueves, es como un poco raro. Entonces, nada, mi intención francamente en este primer encuentro es conocerlos y conocerlas, contarles mm, varias cosas que me parece que son fundamentales para el inicio de clases y más adelante si quisiera como que nos volviéramos a encontrar, puede ser la semana entrante o más o menos en 2 semanas, ya como cuando ustedes hayan comenzado sus clases. Yo les decía que mi nombre es Pablo Cuartas. Hay un primer dato importante y es que yo, por ser el coordinador, soy un poco como el vínculo entre sus profesores. Eh, Mejor dicho, entre sus profesores y ustedes, yo cumplo un rol de mediación para algunos procesos. Pero también entre ustedes y la universidad, ya más allá de la instancia pues de los docentes ante la universidad, yo también tengo, digamos, esa responsabilidad de mediador en los procesos que ustedes pues administrativos o académicos que tengan que realizar. Eh, esa mediación sobre todo por las condiciones en las que estamos, se hace generalmente a través del correo electrónico. Yo pues les voy a escribir desde ese correo para que ustedes lo tengan, digamos, como en la mira, pero es muy fácil, es cienciapolítica.autonoma.edu.co. Para lo que tiene que ver con la coordinación, yo tengo otro correo, que es mi correo, digamos, como ya profesor de la universidad, que es pablo.cuartas@autonoma.edu.co. Entonces, esta distinción, pues sencilla, es como para decirles que todo lo que tenga que ver con la coordinación a ciencia política y lo que tenga que ver, pues, como con un asunto docente, que no será el caso este semestre, porque yo no doy no ofrezco ninguno de los cursos de primer semestre, pero digamos, para otro asunto que no tenga que ver con la coordinación, Pablo.cuartas.
Yo soy politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, yo soy de allá. Hice también una maestría y un doctorado en la Sorbona, en París, y estoy como profesor de tiempo completo en la Autónoma y concretamente en nuestro programa desde hace eh, 2 años ya, 2019 y 2020. Soy el coordinador desde octubre del año pasado ofrezco, pues, y digamos que estoy al frente de dos cursos que son Sociología Política en tercer semestre y una electiva que es Movimientos Sociales y Políticos en Colombia. Mi maestría y mi doctorado en Francia fueron en sociología, entonces digamos que me ocupo como de las materias que más tienen que ver en ciencia política con la sociología. Mm, yo quisiera pues como en este saludo, porque en realidad no es propiamente una inducción, llamar su atención sobre estas condiciones tan particulares. Esto pues ha sido una prueba para nosotros como universidad, para nosotros como programa, eh, pero ha sido también un experimento forzado, pero muy interesante. Y yo creo que haciendo un balance, eh, me siento orgulloso como de la respuesta que como universidad y específicamente como programa le hemos dado pues a esta coyuntura tan pues totalmente inédita, ¿no? Menciono esto porque quisiera pedirles de entrada una actitud como de paciencia. Todos estamos aprendiendo. Una de las cosas interesantes de este experimento es que nos pone a todos en igualdad de condiciones, ¿cierto? Frente a las crisis son crisis de verdad cuando igualan a la gente que de otra manera no estaba en igualdad de condiciones. Y este es el caso. Nosotros estamos todos aprendiendo, los procesos de un momento a otro cambiaron totalmente, solamente esta reunión que en tiempo normal sería presencial, pues tiene que ser de este modo ahora. Y así con todo, las clases cambiaron, eso nos obliga a nosotros a ser más creativos, a ustedes a ser tal vez un poquito más atentos, ¿cierto? Es un reto como a la atención que no está del todo mal. Les confieso que no me molesta del todo que, que, que este sea pues como una oportunidad para cultivar unas habilidades que estaban perdiéndose, ¿cierto? Por la multiplicidad de ventanas abiertas y demás, la desatención se había vuelto como se había naturalizado. Y yo creo que ahora el éxito de un proceso de formación académica depende mucho más de cada uno, depende mucho más del compromiso de los estudiantes. Ya lo decía, en la presencialidad me parece, es mi experiencia ya como 10 años de profesor que tengo, más o menos, es que en la presencialidad muchas cosas se disimulaban y podía no pasar nada. En la virtualidad, en cambio, la dispersión es mucho más costosa para los estudiantes, es decir, trae como unas consecuencias que en la presencialidad pasaban desapercibidas. Digo esto no pues ni mucho menos por asustarlos, ni nada por el estilo, sino así como para nosotros esto ha sido un desafío, como les decía, para la creatividad como profesores, para inventar otras maneras de comunicar, etcétera. También es un desafío para ustedes en lo que se requiere para recibir eso que nosotros tratamos de comunicar. Recibir no es fácil y no equivale a ser pasivo. Todo lo contrario, esta situación, a mi juicio, nos ha enseñado que la recepción es una actividad, es decir, hay que implicarse para recibir lo que alguien más está comunicando. Y eso
que es así en términos generales, es así más en esta circunstancia. Es decir, que eh, no disponerse para recibir lo que alguien quiere comunicar, eh, creo yo, por lo que he visto este año, tiene como unas consecuencias que no habíamos previsto y que no habíamos identificado en la presencialidad. Todo esto para decirles que por un lado se dispongan pues o se armen como de paciencia, porque esto impone otro ritmo distinto al que todos nos estamos adecuando, y por otro lado que traten de cultivar esa competencia o esa aptitud tan importante que es la atención, pues que realmente y que se ve muy amenazada justamente porque uno tiene pues en el computador varias cosas abiertas, etcétera. Pero los llamo pues como a no caer en esa trampa de la dispersión, porque ahora más que nunca se necesita una recepción activa de parte de ustedes. Yo quisiera escucharlos un poco, que me dijeran sus nombres, que me hablaran un poco de, por ejemplo, una lectura que haya sido significativa para ustedes. Yo parto de la base de que si uno elige estudiar ciencia política es porque tiene ya unas inquietudes de lectura, tiene ya cierta historia como lector o lectora. Entonces me gustaría que me dijeran eso, cómo se llaman, de dónde son. También me interesa saber si están en Manizales o en otra parte. Mm, y que me hablaran de una lectura que haya sido significativa por cualquier razón, sea cual sea esa lectura, no tiene que tener que ver necesariamente con ciencia política. Eh, y, y ya, pues les pediría como eso por ahora. Más adelante yo quiero que conozcan a una persona que va a ser muy importante para ustedes este primer semestre, que es Joana Sánchez. Joana Sánchez es la profesora que orienta el curso de Historia de las Ideas Políticas, pero además es la consejera. Ustedes seguramente ya tuvieron una inducción o tendrán mañana una inducción del programa eh, de permanencia, y en ese programa de permanencia existe ese rol de consejería. Cada semestre, del primero al tercer semestre, ustedes tendrán un consejero del semestre. Generalmente es uno de los profesores que orienta un curso en ese semestre, y esa consejería pues es un recurso que pone la universidad a disposición de ustedes. Eh, yo les decía que mi rol es de mediación en asuntos académicos o administrativos. El rol de la consejería es más amplio. Ustedes pueden, digamos, acudir a la consejera para tratar asuntos personales, para tratar dificultades, y las dificultades, pues, sean las que sean, pues de tipo, no sé, familiar, dificultades de concentración, dificultades de hábitos de estudio, en fin. Todo eso puede ser canalizado por la consejería, que a su vez tiene a su disposición pues todo un aparato institucional para acompañar, es un sistema de acompañamiento para acompañarlos a ustedes, digamos, en la resolución de esas dificultades. La profesora Joana Sánchez se conectará entonces más o menos a las 3:30. Yo voy a enviarle, por si no lo tiene, el enlace. Permítanme un segundo, por favor.
Bien. No es. Pena con ustedes un segundo. Yo la verdad no estoy muy familiarizado con Webex. El año pasado estábamos utilizando Meet y me parece mucho más sencillo todo. Por ejemplo, le envío eh, el enlace. Bueno, yo creo que es este. Bueno, ¿quién quisiera comenzar con esas dos o tres datos? ¿Dónde están? Su nombre y una lectura que haya sido significativa para ustedes. Oh, Sofía. hola, mi nombre es Sofía Londoño, vivo en Pereira y una lectura estoy haciendo en este momento, me estoy leyendo un libro que se llama El poder de la hora, que se acerca como del despertar espiritual. Algo que me gustó mucho que leí en estos días fue que si nos quedamos estancados como en el pasado, pues nos va a dar depresión y si nos quedamos estancados en el que va a pasar, nos va a dar ansiedad. Entonces es muy importante como mm, saber la importancia de la hora y de vivir como en el momento. Ya, gracias. Ujú. Muy bien, muchas gracias, Sofía. Entonces, estás en Pereira. ¿Eres de Pereira? No, soy de Manizales. Vale, perfecto. Muchas gracias, Sofía. ¿Alguien más? Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela González. Vivo en Buga, Valle del Cauca. Si no saben qué ciudad es Buga, es la reconocida por la Basílica del Señor de los Milagros. Ujú, Últimamente he estado leyendo artículos más que todo sobre el salario mínimo y como eh, el peso que ha traído como la pandemia al salario mínimo y al trabajo de las personas. Y uno de los artículos que más me ha llamado la atención es El salario mínimo y jornada laboral de Santiago Montenegro. Es un escritor del Espectador y me ha llamado muchísimo la atención. Maneja conceptos que nosotros creeríamos que no son para nada importantes, pero en realidad son muy relevantes para nosotros que estamos estudiando o que vamos a estudiar ciencia política y también para que los manejemos en nuestra vida cotidiana, porque es un tema que, aunque parezca que solamente nos concierne a nosotros o a los economistas, es un tema que nos debería importar realmente a todos porque es pues el salario y el empleo en Colombia, que pues realmente todos vamos a tener un trabajo y un salario, deberíamos estar muy pendientes de eso. Y nada, muchas gracias. Gracias, Gabriela. Gracias a ti. Y claro, por supuesto, es un tema, y además es un tema fundamental pues todos los finales de año y comienzo de año, porque siempre está esa disputa pues alrededor
del aumento del salario mínimo, que es un medidor de muchas cosas, ¿no? Em, Bien, muchas gracias. Entonces, Gabriela en Buga, Sofía en Pereira. Muy bien. ¿Alguien quisiera continuar? Bueno, hola, yo soy Juanita Duque, pues yo soy de Manizales y vivo acá. Ujú. Eh, un libro que, pues yo creo que hay muchos libros que, digamos, me han marcado, pero creo que uno de los que más me han marcado es Mujeres y Poder de Mary Beard, que es una historiadora británica. Y yo considero que el tema de que me parece muy importante reconocer que el poder está hecho por y para los hombres en un mundo muy patriarcal y me parece que son dos temas que son muy polémicos y digamos muy presentes y que son cosas que hay que cambiar. Entonces, en el libro Mary Beard explica, digamos, cómo las mujeres han tenido, digamos, que cambiar su manera de ser para meterse en un mundo de hombres, porque el mundo está hecho para los hombres y me parece que es muy importante ahora hablar del tema. Entonces, pues es un tema que me gusta mucho. También Cómo mueren las democracias, también es un libro que me gustó mucho y me dio muchos conceptos importantes para entender el panorama político actual. Perfecto, Juanita, muchísimas gracias. Y evidentemente, pues también tiene todo el interés, como tus otras dos compañeras, esa lectura. Yo creo que es un tema, como dices, muy interesante y en lo que me compete, pues te puedo decir que es un tema, yo les voy a confesar que lo hablaba hace poco con un amigo, politólogo también. Es un tema relativamente reciente como en las agendas académicas en nuestro contexto. Yo hice mis estudios, pues para ustedes, hace una eternidad. Hice mis estudios de pregrado. Me gradué de Ciencia Política Nacional en el 2007 y pues eso es nada. Es decir, para estos temas, hace 13 años es nada, es ayer y no se hablaba realmente de estas cosas. Y a mí me sorprende mucho cómo ese tema, pues el tema, digamos, de la participación de las mujeres en la sociedad, etcétera, pues todo lo que eh, los distintos feminismos pues han traído a la discusión, me sorprende mucho la importancia tan rápida que que ha ganado y el eco que está teniendo en distintas disciplinas de las ciencias sociales. Y lo que te iba a decir antes es que es un tema que tiene mucho eco en, en nuestro programa. Muchas profesoras y muchos profesores son o somos, digamos, sensibles pues, a, esta, a estos temas. Eh, ¿Alguien más? Yo, hola, buenas tardes. Mi nombre es, ¿me ¿Ah? escuchas? Mi nombre es Sofía Sí, sí, sí. Villegas. También soy de la ciudad de Pereira, como Sofía Londoño. Y Ujú. un texto, un artículo ilustrado que leí en estos días de Carol Rossetti me llamó mucho la atención porque también, pues al igual que Anita, me gustan mucho los temas, me gusta mucho indagar sobre los temas que durante la historia han tenido que ver mucho con el hombre, que el mundo está hecho para los hombres. Y me gusta mucho buscar en la cotidianidad los micromachismos, pues de los cuales las mujeres somos víctimas, Ujú. porque los micromachismos están desde que nos levantamos hasta que nos acostamos a dormir y son impuestos en nuestra vida por nosotras mismas, por nuestras mamás, por nuestros papás, por nuestros profesores. Entonces los micromachismos creo que son mucho más tóxicos que un machismo Sí, frentero. abierto. Ujú. Creo que son los que más duelen porque muchas veces nos oprimen sin siquiera darnos cuenta que estamos siendo oprimidas. Y esto es algo por lo que quiero luchar, por lo que lucho
en este momento y por lo que quiero luchar a futuro, que es pues por la equidad. Gracias. Muchas gracias a ti, Sofía. Muchísimas gracias y pues te diría lo mismo que ya dije hace un momento luego de escuchar a Juanita. Es un tema que tiene mucho eco en el programa. A mí me alegra que así sea, me alegraba como profesor y me alegra todavía más como coordinador. No sé quién más quisiera tomar la palabra. Hola, ¿me escuchan? Sí, Bueno, me presento, mi nombre es Natalia Chala, yo también vivo acá en Manizales. Bueno, la verdad, a mí, yo soy una persona que me encanta, pues sí, leer desde muy pequeña, pero yo no leo texto académico, más bien como otro tipo de cosas que, como de lo que uno lee, que no es como tanto estudiar. Pero bueno, en este momento me he estado leyendo La República de Platón, o la Politeia también. Y hay algo que me llama la atención, bueno, porque me gusta mucho la filosofía, y hay una parte que hace una cosa que se llama la alegoría del barco, pues no voy a entrar en profundidad, pero es una especie de crítica a la democracia y me plantea una pregunta muy interesante y es de quién debería gobernar realmente. Si él dice los dueños del barco, o sea, por ejemplo, el pueblo o la persona que sabe manejar el barco, el piloto, el que realmente tiene la técnica, lo que llaman tecnocracia, y pues obviamente yo no soy una persona que esté en contra de la democracia, pero yo creo que siempre es importante como nutrirse no solamente de las cosas con las que uno está de acuerdo, sino también ver cuál es el lado pues opositor para saber qué es lo que dicen las otras personas. Bueno, y Juanita y Sofía y bueno, varias personas están hablando del tema de las mujeres y todo, me hicieron acordar de un libro que también me estuve leyendo, que es El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, creo que se llama, de Friedrich Engels. Y él en el principio, en el primer capítulo, habla de cómo durante la prehistoria o durante los principios de la historia, había un matriarcado en realidad. Se decía que eran las mujeres las que gobernaban. Y entonces, cómo a través de los últimos miles de años eso se ha venido transformando hasta lo que tenemos hoy en día, que es claramente un patriarcado, obviamente progresado un poco, pero falta mucho camino para llegar a la verdadera equidad. Y bueno, no sé, porque muchas veces nos meten en la cabeza a nosotras que nosotras verdaderamente estamos hechas para obedecer, que es algo ujú, natural, que está en la misma ciencia, en la misma naturaleza. Pero pues no, leyendo ese libro no se da cuenta de que eso no es tan cierto, porque al principio de la humanidad era la mujer la que gobernaba. Pues no estoy diciendo que no, que tenemos que gobernar las mujeres, pero es una cosa interesante para ver. ujú. Y bueno, sí, Much- muchas gracias, Natalia. Entonces, Natalia Chala, sí, Chala. pronuncia Chala. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Pues una lectura eh, totalmente pertinente. Mm, ¿Alguien más? Yo soy Juan Esteban Rodríguez, vivo acá en la ciudad de Manizales y una lectura que me marcó fue el libro de Cóndores no se entierran todos los días, porque a mí siempre me ha interesado como esa parte de la época de la violencia en Colombia, donde eran la guerra entre los liberales y los conservadores. Siempre me pareció como que algo muy interesante ver cómo son opiniones muy divididas y más que fueron inculcadas por las potencias de esos entonces que eran la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces siempre he estado ahí viendo eso. Vale, muchas gracias. Muy bien, sí, una novela pues clásica sobre la violencia en Colombia de Gustavo Álvarez Gardiazabal, que le debe sonar familiar a Gabriela en Buga, porque es un autor bayuno de Tuluá, fue gobernador incluso del Valle, una persona pues muy reconocida en esa región y un escritor pues también muy reputado, sobre todo por esa novela que tiene una adaptación muy buena al cine también. La película se llama igual, el director es Francisco Norden. Sería interesante también que ustedes
leyeran, por supuesto, el libro y vieran la película. Bueno, muy bien, Juan Esteban, entonces en Manizales, ¿cierto? Sí, señor. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Esteban Montoya. Vivo actualmente también en la ciudad de Manizales. Y en cuanto a la lectura, yo creo que es un escritor que tal vez varios conocen y que es Eduardo Galeano, que en lo personal para mí fue como un punto de partida para absolutamente todo lo que tiene que ver con movimientos sociales, no solo en América Latina, sino en el mundo entero. Empecé con el libro de Las Venas Abiertas de América Latina, que en el momento que salió fue un libro muy repudiado. La élite católica incluso quemaba las ediciones del libro porque lo consideraban como un libro subversivo, ya que para la época se veía lo del tema de las dictaduras en Chile y en Argentina, que fueron los principios de los 70. También hay un poema muy bonito de él que me encanta, que lo veo como un horizonte. Es el del derecho al delirio, que él cuenta que una vez acá en Cartagena de Indias, un estudiante le hizo una pregunta a un amigo de él con el que estaba en el foro, y la pregunta era que para qué servía la utopía. Y él cuenta que su amigo, Fernando Birri, que es un cineasta argentino, dice que la utopía se encuentra en el horizonte y que yo soy consciente de que jamás la voy a alcanzar, porque si yo avanzo 10 pasos, la utopía se aleja 10 pasos. Si yo avanzo Ujú, 20 pasos, la utopía se aleja 20 pasos. ¿Qué pregunta, no? ¿Para qué sirve la utopía? Pues justamente para eso, para caminar. ujú. Muy bien, Eduardo Galeano también pues es un autor con el que uno se encuentra generalmente en el colegio. A mí me sorprende mucho y me alegra que mucha gente llegue a las ciencias sociales y concretamente a la ciencia política por esa vía, porque es una vía muy literaria. Yo comparto también esa pasión de algunos de ustedes por la literatura. En mis cursos generalmente se lee literatura también, me parece fundamental. Eh, entonces me alegra mucho, digamos, ese acercamiento a la ciencia política por esa vía. ¿Alguien más? ¿Yo me escuchan? Sí, Miguel, ¿cierto? Sí, señor. Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Felipe Maestre. Soy nacido en Barranquilla, pero actualmente vivo acá en Cartago Valle. Bueno, uno de los libros que más me ha marcado es más como tirando un poco al ámbito empresarial, desde Juan Diego Gómez Gómez, que se llama 44 ideas millonarias. Es un libro que en particular me marcó mucho porque tiene un diccionario que él mismo creó, en el cual y muestra cómo afecta ciertas palabras que nosotros muy a menudo nos estamos diciendo, que es como que no puedo, porque preguntándonos todo el tiempo el porqué de las cosas. Y él en una de las 44 ideas explica más o menos todo, cómo nos puede rendir a nosotros tanto el tiempo y en qué influye todas esas palabras en nuestra mente y tal, también se ven reflejadas en el momento de las acciones y en todo lo que vayamos a hacer el día a día. Ujú. Perfecto. Muchas gracias, Miguel. Me recuerda, sé que estás en el Valle, pero se me pasó en qué lugar. En Cartago. En Cartago, en el norte del Valle. Ujú. Perfecto, muy bien. ¿Algo más? Yo, bueno, mi nombre es Santiago, soy de acá de Manizales, también nací acá en Manizales. Un libro que creo que me marcó mucho y me empezó a gustar este campo de las ciencias sociales fue un libro de un ensayista colombiano que es William Ospina, que se llama Pa' que se acabe la vaina. Es un libro que yo creo que es bueno empezar a leer porque uno como que entiende la historia de Colombia porque se refiere a varios temas en el ámbito político y económico y por qué Colombia está sumergida en una guerra desde hace muchos años. También habla de varias guerras civiles que ha tenido Colombia y como que le da como un entorno a uno para saber qué está pasando en la realidad del país actualmente. Entonces yo creo que es un libro muy interesante y es un libro que me marcó mucho. Por supuesto. Diría lo mismo que decía sobre Galeano.
Es un poco va un poco como por la misma vía, pertenece a la misma tradición, al ensayo literario, a la historia, una sensibilidad pues hacia América Latina muy marcada, eh, muy interesante. También esa lectura para como puerta de entrada a las ciencias sociales y a la ciencia política en particular. Eh, ¿Quién nos faltaría? Valentina y alguien más. Solo Valentina. Bueno, mi nombre es Valentina Borges, soy de Manizales y una de las últimas lecturas que hice fue un artículo que hablaba sobre, pues hacía como una crítica al libro de los cuatro acuerdos y pues más o menos explicaba una manera en la que se podía aplicar esos cuatro acuerdos no solo a las personas, sino también como a los países y a la forma en que eligen a sus gobernantes, de acuerdo a esos cuatro acuerdos. Y pues más o menos como que daba una forma en la que podríamos generar unos nuevos acuerdos entre nosotros como sociedad para hacer como un avance en cuanto a la forma en la que elegimos a nuestros gobernantes. Y ya. Muy bien, ¿y cuál sería el acuerdo más importante en tu opinión después de esa lectura? Pues yo creo que una persona que sea impecable con las palabras, o sea, sepa lo que está diciendo y tenga coherencia con lo que dice. Y bueno, es que la verdad siento que todos son súper importantes y son como, pues cada uno tiene una función muy específica. Perfecto. Pues muy interesante también, Valentina, esa lectura que refieres. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Como les decía, uno de los propósitos fundamentales de este primer acercamiento es conocernos, pues muy entre comillas, porque de todas maneras, pues esta situación es pues muy atípica y rompe con las formas de sociabilidad a las que estábamos acostumbrados, pero algo es algo. También imaginémonos esta misma situación antes de estas posibilidades de Internet y ahí sí pues sería, eh, no habría ninguna pues posibilidad, digamos, como de reemplazar el contacto físico, que de todas maneras será irreemplazable, pero la situación podría ser peor. Entonces, bueno, dentro de lo inédito de esta situación, pues por lo menos contamos con esta posibilidad de vernos, así sea en la distancia. Y como les había dicho, yo invité a la profesora Joana Sánchez, que ya veo conectada, eh, porque ella será no solamente su profesora de historia de las ideas políticas uno, sino también la consejera del primer semestre. Entonces, Joana, muchas gracias por aceptar esta invitación y te dejo entonces con los nuevos estudiantes de primer semestre. Bueno, muy buena tarde para todas y para todos. Gracias, Pablo, por la invitación. Como ya lo había dicho Pablo, mi nombre es Joana Sánchez Londoño, yo soy profesora del Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Manizales, también soy profesora del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad de Caldas. Los voy a acompañar en algunas áreas de historia. También estaremos viendo Historia de las Ideas Políticas 2 y ojalá podamos ir haciendo algunas cosas en el camino. Además de esas responsabilidades, pues tengo una que me encanta y me gusta particularmente y es que los acompaño como consejera y las acompaño como consejera en el primer semestre. Ahora es más complejo que antes, pero pues por mi declarado amor a la historia, también rescato que estamos viviendo un momento histórico que no cualquiera va a poder contar y que creo que le podemos sacar muchas cosas buenas a esto que estamos viviendo, a una nueva normalidad, porque, y ahí sería muy interesante la discusión con Pablo acerca de qué es la normalidad y hasta dónde volveríamos a una normalidad en el momento en el que nos vacunen, en el momento en el que podamos empezar a restablecernos físicamente a esos espacios que son tan diferentes, pero que como él lo decía y como yo lo rescato siempre, pues lo podemos entablar por ahora de esta manera remota, que si hubiera sido pues en la época
de la gripe española, pues obviamente definitivamente no se podía dar. Primero quiero felicitarles por no aplazar sus estudios. Creo que mucha gente ha optado por ello, es muy respetable, pero también pienso que el tiempo se va, el tiempo pasa, uno pierde el interés, uno pierde el ritmo de estudio, los hábitos de estudio y después es más difícil retomarlos. Sé que es un reto esto que van a vivir, para primer semestre específicamente es bien complicado porque la sociabilidad es fundamental en términos de la vida en los pasillos de la universidad, de encontrarse con otras personas de otros programas, pero pues bueno, trataremos de, en la medida de lo posible, hacer que este primer semestre sea una buena experiencia al interior del programa de ciencia política. Yo voy a estar acompañándolos, yo no soy psicóloga, ni me las doy de psicóloga, pero creo que la experiencia de vivir también nos trae muchas cosas con las que podemos y herramientas con las que podemos ayudar a otras y a otros. Así que, pues, lo que yo les quiero plantear es que mi acompañamiento en este periodo académico con ustedes es tanto a nivel académico como a nivel emocional, como a nivel de cómo se van dando las situaciones en algunas asignaturas, cuando ustedes crean que no saben qué hacer, hay un inconveniente con una profesora, con un profesor, no sé cómo resolverlo, tal vez mis hábitos de estudio no son los mejores y tal vez eso me está impidiendo sentirme bien en las clases o responder de manera adecuada a los trabajos, a las evaluaciones, en fin. Todas esas cosas las podemos conversar. El sistema de acompañamiento de la Universidad Autónoma es supremamente completo. Eso lo digo con conocimiento de causa de haber trabajado y de trabajar en otras universidades, porque además de esta parte que hago yo desde la consejería, pues hay una forma de remitirlos al acompañamiento psicológico, al acompañamiento pedagógico para quienes necesiten y digan, no, yo necesito a alguien que me ayude con herramientas, con estrategias, que me ayude a pensarme cómo estudiar mejor. Entonces, cualquiera de esas situaciones yo la estaré atendiendo. Además de los espacios de clase, yo saco otros espacios para que conversemos, para que vayamos hablando de cómo se están sintiendo. Definitivamente la experiencia, el periodo académico pasado fue muy diferente para los estudiantes de primer semestre y sin embargo, pues iremos tratando de sobrellevar esas situaciones. A mí no me gusta mucho ese verbo de reinventarse, pero sí iremos resolviendo y digamos, tratando de establecer algunas estrategias para hacer más llevadera esta distancia y para hacer más llevadera esa aula de clase que es más remota, ¿cierto? A mí me encanta verles hoy porque es que creo que el resto del periodo académico les voy a ver poco. Eso ya lo sé porque también tengo muchos cursos en las universidades y generalmente siento que estoy haciendo un monólogo de 3 horas. Así que es un placer conocerles. Les preguntaría muchas cosas, pero pues este espacio es muy, muy corto, así que quedo a su entera disposición. El lunes nos conoceremos, ya esta semanita nos conoceremos y vamos a ir viendo cómo vamos a estar en contacto todo el tiempo. Me imagino que irán a hacer un grupo de WhatsApp, eso siempre es bueno, sobre todo si son estudiantes de primer semestre, para que estén como a tono con todas las tareas y todos los compromisos que tengan en la universidad. Así que es un placer para mí acompañarles ahora. Muchas gracias, Joana. Y yo pues quiero como hacer eco de algo que dijiste y es ese reconocimiento a tomar la decisión de no aplazar el proceso de formación, aunque sean unas condiciones pues tan raras, pero también tan llenas de posibilidades, porque como yo les decía hace un rato, yo me siento muy satisfecho de la respuesta que también aprendiendo, porque esta es una crisis también para nosotros y para nuestro quehacer, pero sí me siento satisfecho de la respuesta que hemos dado como profesores, como institución, como universidad. Yo creo que ha sido una respuesta pues hecha a conciencia, muy responsable y sobre todo tratando de mantener lo que constituye nuestra misión y es ofrecer
educación de calidad. Y yo pienso que eso no se ha sacrificado ni siquiera en estas circunstancias. Entonces, sí, es muy, muy importante eso que dice Joana, porque eso es cierto. El impulso se pierde, el tiempo pasa, llega la dispersión, se enreda todo y al final lo que parecía una decisión razonable termina siendo pues como más costosa, porque después es muy difícil recuperar todo eso que se necesita para eh, llevar a cabo exitosamente un proyecto académico. Entonces cuenten con, con Joana. La palabra también que ella mencionó es muy importante. Finalmente es un apoyo emocional también. La universidad no es solamente un espacio donde se cumplen requisitos. Dios nos libre realmente, pues entre comillas lo digo, de una concepción así de la universidad. Esto es un momento vital y como todo momento vital y como toda época de la vida, pues es un todo y ese todo incluye las emociones, las frustraciones, las dificultades y no hay que tener, pues no hay que ocultar eso, al contrario, la universidad me parece que acertadamente pone a disposición este instrumento, pues está, digamos, sí, este programa de acompañamiento que tiene justamente ese propósito. Mm, yo creo que a Joana tampoco le tocó algo así, a mí tampoco, pues son como adquisiciones recientes, pero uno mira atrás y hubiera querido contar pues como con esa oportunidad, porque sí le tocaba gestionar solo muchas cosas, o sola. Entonces, bueno, yo quería que la conocieran, además será pues profesora de ustedes a partir de la próxima semana. Entonces, muchas gracias, Joana, por este rato. Muchas gracias a ustedes. Y la última cosita, así es de experiencia en consejería y como profesora, por favor no vayan a medir las notas del colegio con las notas de la universidad, no tienen nada que ver, son dos cosas totalmente diferentes, pero lo que pasa mucho es que como era un 10 en el colegio todo el tiempo, era un 5 en el colegio todo el tiempo, hay colegios que manejan la nota máxima es 4, como era esa nota más máxima todo el tiempo y no he visto el 5 en la universidad, yo siento que las cosas no van bien. Entonces, por favor, tranquilas, tranquilos, esto es una transición, esto es un espacio académico totalmente diferente. Van a ver que dentro de nuestro y muchos sistemas educativos hay un gran abismo entre una parte de la formación y otra. Eso es por muchas cuestiones, no es que el colegio donde haya estudiado sea malo, sino que hay una exigencia diferente y hay unas metas diferentes. Entonces, ahorita siempre le vamos a estar apuntando a un pensamiento crítico, así que pilas con eso. No se den muy duro con esa cuestión de las notas comenzando, que sé que es algo que les frustra mucho iniciando. Entonces, es un placer. Tengan una muy feliz tarde. Bienvenidas y bienvenidos a la Universidad Autónoma de Manizales. Y créanme que este programa es maravilloso. Si yo pudiera devolver el tiempo, habría sido politóloga de la UAM. Así que tengan una feliz tarde. Chao, Pablo. Gracias. También, igualmente. Gracias. Feliz tarde. Chao. Gracias. Chao. Bueno, yo quería ir cerrando con lo siguiente. Yo quiero mostrarles, ustedes ya la conocerán, pero a ver. No sé si están viendo mi pantalla. Están viendo como la mayor. Está cargando. Está cargando. Está como lento esto hoy. Quería dos cosas para terminar. Uno, como echar un vistazo a la malla completa. Ante todo, pues para que ustedes recuerden las materias del primer semestre, lo que tendrán a partir de la próxima semana. ¿Ya se ve o todavía no? Yo lo veo en negro todavía.
Está como gris. Gris. ¿Y ahí? Sí, ya, ahora sí se ve. Ya, listo. Entonces, bueno, ustedes tienen introducción a la ciencia política, pues no hay que explicar nada, el título lo dice todo. Eh, Filosofía política, este primer semestre es muy particular nuestro por lo siguiente, porque hay un gran componente de materias ofrecidas por nuestros colegas del Departamento de Ciencias Humanas. Esto es muy importante por lo siguiente. Piensen ustedes que la ciencia política es un miembro de una familia más amplia, que son las ciencias sociales y humanas. Entonces es muy importante saber, claro, que ustedes ingresaron a un programa de ciencia política, pero que ese programa no está solo, no está aislado, no es una isla, sino que es más bien, está como una especie de arrecife con otras islas comunicadas. Es decir, es muy importante tener una formación disciplinar en ciencia política, pero no es menos importante tener una formación suficiente en ciencias sociales y humanas. Y yo creo que esta articulación y este diálogo académico que hemos establecido con el Departamento de Ciencias Humanas es muy provechoso para ustedes. Es muy importante que la mayoría de sus profesores sean politólogos y politólogas, y así será, así es, de hecho. Pero también es muy importante que ustedes escuchen a académicos que se han formado en otras disciplinas. Joana, por ejemplo, viene de la historia, el profesor Orlando Londoño viene de la filosofía, que es el profesor de antropología política. Hay gente que viene de la historia, de la sociología, de la antropología. Eso es muy, muy importante. Y este primer semestre a mí me gusta mucho del derecho, por supuesto. Y fíjense ustedes, la gente admite muy fácilmente la cercanía que hay entre ciencia política y derecho. De hecho, muchas carreras de derecho se llaman derecho y ciencias políticas o ciencia política. Pero ¿por qué no aceptar también la relación que hay entre ciencia política e historia? Es igual de importante. Es fundamental también la relación con la economía. Es esencial la relación con la sociología, con la filosofía, ni se diga, etcétera, etcétera. Entonces, este primer semestre que ustedes empiezan el lunes tiene esa particularidad. Está entonces filosofía política también orientada por una profesora del Departamento de Ciencias Humanas. Está teoría constitucional, una asignatura fundamental orientada por un profesor de nuestro departamento, el sí. Introducción a la ciencia política también será orientada por un profesor de nuestro departamento. Historia de las civilizaciones, antropología política e historia de las ideas políticas, esas tres orientadas por colegas del Departamento de Ciencias Humanas. No me voy a extender pues en el resto de la malla curricular, simplemente quería hacer esa observación sobre el primer semestre que tiene a mi modo de ver esa particularidad, pues como de ser. Digo que me gusta mucho porque me parece una gran transición entre el colegio y la ciencia política. O sea, no me parece ideal entrar directamente y entrar de lleno a una formación disciplinar en ciencia política. Ya habrá tiempo para eso. Y si ustedes miran a partir del segundo semestre, ya empieza como a cerrarse el embudo y a hacerse una carrera pues cada vez más concentrada en la ciencia política, el gobierno y las relaciones internacionales. Pero me gusta mucho que haya un primer semestre de transición en el que ustedes lean filosofía, lean historia. No es que eso vaya a desaparecer en el resto de la malla. Lo que quiero decir es que esos otros saberes y esas otras disciplinas pues ocupan el grueso de los programas académicos de esas asignaturas de primer semestre, y yo creo que es un acierto de la malla curricular que esté diseñada así. ¿Mm?
Eh, Me parece además que los profesores y las profesoras que orientan esos cursos, que llevan orientándolos un buen tiempo, han logrado una cosa que es muy importante y es instalar en los estudiantes una gran capacidad de lectura eh, ejercitada en el contacto con textos que provienen, por ejemplo, de la filosofía. Eso me parece que da unos rendimientos impresionantes para eh, mm, mejor dicho, equipa a los estudiantes de unas habilidades que resultan muy beneficiosas en el resto de las asignaturas. Cuando uno comienza una formación en ciencia política, leyendo, alguien mencionaba ahorita a Platón, leyendo a Platón y Aristóteles, leyendo de historia, leyendo de ideas políticas, me parece a mí que gana como un entrenamiento como lector, como académico, que le permite desempeñarse mucho mejor después en el resto de la malla. Entonces quería llamar la atención sobre este punto. Ahora no sé cómo cerrar. Bueno. Una última cosa. Mientras se conecta el decano para darles un saludo, quería mencionar lo siguiente. Un momento, por favor. Les decía que quería cerrar con lo siguiente. Ustedes ven la malla y, claro, uno podría pensar que estudiar ciencia política se limita entonces a cursar las materias que están ahí. Ah, bueno, ya está el señor decano con nosotros. Ya le doy la palabra. Quería cerrar con lo siguiente. Uno podría pensar, viendo la malla, que la formación se limita a cursar satisfactoriamente los cursos que están ahí planteados. Pero en realidad nuestra oferta y las universidades están llamadas a hacer una oferta más integral, comprende otros espacios. Esos espacios nosotros los llamamos procesos y son fundamentalmente tres. El primer espacio es un laboratorio de análisis político. Yo en otra ocasión, en esa otra reunión que les había anunciado, les hablaré con más detalle. Por ahora solo quiero dejarlo planteado. Ese laboratorio de análisis político tiene como función integrar, ojalá desde primer semestre, este es un llamado también a que se acerquen a estos procesos, integrar a los estudiantes a unos espacios de trabajo académico extracurricular. El laboratorio tiene unas líneas de trabajo, tiene unos productos, unos entregables, todo eso lo discutiremos en detalle, pero quisiera que tuvieran como en el radar ya que existe un proceso para ustedes cuyas puertas están abiertas de par en par desde el primer semestre. No piensen que necesitan una formación especial para entrar allí. Y ese es un primer proceso, laboratorio de análisis político. Luego está la revista de estudiantes Araña que Teje. La Araña que Teje es una revista que lleva ya varios años circulando en la universidad. Una de nuestras profesoras, la profesora Luisa Fernanda Buitrago, es su coordinadora. Y la revista funciona enteramente gracias al esfuerzo y al trabajo y a la dedicación de los estudiantes. Es una revista de estudiantes para estudiantes, ¿sí? Es un espacio también de formación en habilidades como el trabajo en grupo, pero también en habilidades más concretas como la redacción, como la lectura crítica de artículos propuestos a la revista, etc. También tendremos ocasión
de revisar pues más en detalle esos procesos. Y por último está un proceso que se llama eje cafetero visible. Este es un proceso de veeduría ciudadana, pero también liderada por la academia, ¿cierto? Esto forma parte de una gran matriz que es Congreso Visible, que tiene unos capítulos regionales. Entonces, la Universidad Autónoma de Manizales, ustedes bien saben que nuestro programa es el único en la región, pues es la responsable, y concretamente la profesora Andrea Arango Gutiérrez, que es quien coordina este proceso, es la responsable del capítulo Eje Cafetero precisamente. Entonces se trata de hacerle seguimiento a los congresistas, es decir, senadores y representantes que tienen vínculos con la región, es decir, vínculos con el Quindío, con Risaralda y con Caldas. Esos tres procesos, como les digo, tienen esa condición común y precisamente no hay condición para entrar. Simplemente se trata de espacios de formación extracurricular, como decía, que están a disposición de todos ustedes. Lo dejo así planteado porque me gustaría en otro momento dedicarme solamente con ustedes a mirar en una reunión pues más amplia cómo funcionan esos procesos, y me gustaría por ahora y para ir cerrando dar la palabra al señor decano, que tiene para ustedes un saludo de bienvenida. Entonces, Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pablo, por el espacio. Buenas tardes para todos, muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, al igual que en sus casas. En la mañana, digamos que tuvimos un primer encuentro con la inducción, con los directivos, donde hablamos de unos aspectos generales de la universidad, pero están en lo que considero yo personalmente el núcleo de la inducción, lo central, y es ya su contacto con el coordinador del programa y conocer, digamos, a mayor profundidad lo que es la esencia del programa de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, y que ya empiezan a conocerse también con sus compañeros. Como se habló en la inducción, la universidad tiene 3 facultades. Caso nuestro, la Facultad de Estudios Sociales y Empresariales. Soy Daniel Osorio Barreto, el decano de la facultad. Y en el caso de pregrados, nuestra facultad tiene 8 programas: Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, Negocios Internacionales, Administración de Empresas, Economía, Diseño de Modas, Diseño Industrial, Artes Culinarias y Gastronomía, y la Tecnología en Gestión de Negocios. Una facultad grande con diferentes áreas de conocimiento, pero que confluyen en esos 2 pilares, los estudios empresariales y los estudios sociales. Ustedes van a estar en un contacto estrecho con Pablo como coordinador del programa, pero también de mi parte como decano, la total disponibilidad de atención para lo que ustedes consideren pertinente, sobre todo apuntando a algo. Creo que ustedes han escuchado con los directivos, nos interesa la formación integral de ustedes como estudiantes, que vivan y profundicen en el plan de estudios y ustedes vayan proyectando también su identidad como profesionales, en qué quieren enfocarse, etcétera, pero que también conozcan de manera transversal los valores de la universidad, los principios, y que sobre todo ustedes puedan contribuir a la sociedad en cada uno de sus escenarios, desde ahora, fortaleciendo el pensamiento crítico, la discusión en los diferentes espacios en los que ustedes se van a encontrar. Solo quería dar un corto saludo para poderlos, digamos, reconocer y empezar a identificar de manera un poco más particular. Éxitos en este camino que inician. Es uno de los programas más potentes que tenemos en la facultad. Un grupo de profesores que a lo largo de los años ha tenido un gran impacto en el medio no solo regional, sino en el medio nacional e internacional, y saquen al máximo, digamos, provecho a esto. Cada uno de nosotros es responsable del proceso de formación. Nosotros como profesores mediamos, pero de cara a la autonomía, cada uno llega hasta donde quiera llegar. Entonces, éxitos, muchachos, muchísimas gracias. Y Pablo, bueno, gracias por el espacio. Gracias, Daniel, por la visita y por el saludo. Muchísimas gracias, y adhiero a lo que dices sobre la
autonomía. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, yo no sé si quisieran en estos últimos minutos hacer alguna pregunta, hacer algún comentario, ¿sí? Yo tengo una pregunta respecto a el tema del horario, pues cuándo nos lo van a entregar o pues dónde lo podemos acceder a él. Claro, es normal. Ustedes ya tienen correo electrónico, Sí, por lo ¿sí? menos yo sí. Vale. Entonces, a ver cómo hacemos, cuál será la mejor, porque yo podría, de hecho, compartirlo de una vez por acá. Eh, a ver si en este chat, no. Eh, Hagamos lo siguiente. Escriban por favor en el chat el correo electrónico de cada uno. Y yo cojo esa lista y les envío el horario. Dana Álvarez se acaba de conectar, ¿es verdad? Hola, buenas tardes. Hola. Sí, acabo de ingresar. Antes no había podido. Ujú. Y me gustaría saber cómo puedo obtener los videos de las anteriores reuniones. Bueno, sería hablar como con cada dependencia que ha hecho su inducción, pero podrías enviarme un correo también para yo hacer esa gestión a cienciapolitica@autonoma.edu.co. Y lo que estábamos diciendo era escribir en el correo electrónico, perdón, en el chat, el correo electrónico de cada uno y cada una para yo enviarles el horario, ¿sí? Muy bien. Mientras escriben sus correos, no sé si tienen alguna otra pregunta, comentario. Yo tengo una pregunta. Sí. No sé si uno de los compañeros esté pues en mi situación de que no puso la matrícula completa, por así decirlo, sino un rango de créditos. Pero pues yo sí tengo esa pregunta personal, es cómo puedo hacer para inscribir esas materias que voy a ver. Porque pues como en primer semestre no se inscribe, pero como yo no voy a ver el semestre completo, sino unas cuantas materias. Bueno, como es un caso particular por lo que tú misma dices, también te propongo que me escribas un correo a la coordinación y ya tratamos entonces con registro de ver cómo se te hace la descarga de los cursos que no vas a ver y que se adhieren, pues se matriculan, digamos, automáticamente, ¿sí? Pero ya es un proceso con admisiones y registro. ¿Tú me puedes Entonces regalar tu también correo, por favor? Me lo escribes ahí en el eh, chat. el Pues de la coordinación, sí. sí, gracias. Creo que Sofía o Juanita tenían... Yo, es que pues le iba a pedir a Juan Una Esteban pregunta. el número. Y Dana, hola, mucho gusto, me llamo Sofía Villegas. Tú no estás en el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Dana. Dana está escuchando. Creo que se desconectó. Bueno, ustedes ya entonces tienen un grupo propio de WhatsApp. No te escucho, Hola, Juan Esteban. Perdón, es que tenía otra pregunta. Mira, lo que pasa es que yo estoy becado.
Entonces ahí me dijeron que tendría que hacer 4 horas semanales de servicio allá en la universidad. Entonces no sabría si de pronto tú me puedes colaborar con eso o tengo que hablar con otra persona para que me indique cómo son las cosas ahí. Sí, realmente es muy pronto hoy para saber esas 4 horas cómo se pueden condonar. En realidad, a partir de la semana entrante, e incluso diría yo, hacia el final de enero, la última semana de enero, estará saliendo las convocatorias para monitorías y ahí entonces será el momento para hablar de esas 4 horas pues, de contraprestación por la beca. Listo, ok, gracias. Con mucho gusto. Juanita creo que iba a decir algo, ¿no? Eh, Dana nos escucha. Sí, profe, ya los estoy escuchando. Disculpe, he tenido Bueno, problemas con el internet. vale, te preguntaba Sofía que si estabas en el grupo de WhatsApp. Ya le envié mi número por el chat. Ah, bueno, listo, perfecto. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, nos volveremos a ver muy pronto. Esta era pues como una bienvenida muy rápida. Eh, mm, la semana entrante, como les decía, o la de arriba, yo los citaré a una nueva reunión, también como para tratar otros asuntos, pero bueno, quería una primera reunión más bien liviana. Además sé pues que estos 2 días son muy apretados, entonces nosotros ya tendremos pues mucho tiempo para interactuar, entonces no quería tampoco pues sobrecargar esa agenda que ya es bastante eh, apretada pues de hoy y mañana. Entonces, quedamos de todas maneras en contacto. Yo les envío el horario a los correos que están en el chat. Eh, y cualquier cosa, entonces, ya saben que estoy en ambos correos, Ciencia Política, si son asuntos relacionados con la coordinación, o Pablo.cuarta, si son otro tipo de asuntos pues, a tratar. Muchas Una pregunta, gracias. sino Sí. que tenía fallas con la conexión. ¿Cómo hago para estar en el grupo ahí? De... ¿Quién es la administradora? Sofía Villegas. Pues somos varios, pero mándanos tu número por el chat y te agregamos. O, Muchas gracias. bueno, a ti. Muy bien. Hay un Una grupo, pregunta, sí. ¿cómo hago para obtener mi correo institucional, por llamarlo así? eh, no te ha llegado a ustedes, a los demás, ¿en qué momento les llegó el correo? ¿O se les activó pues el correo? A mí me llegó como desde el 24 de diciembre. Justo después de hacer el pago o algo así. O, como un mes después de que ya terminé todo. Todo el Solo de proceso. eso han estado hablando mucho en la inducción porque a varios les ha pasado y han dicho de que hasta que la matrícula no esté como lista, pues como ya todo esté listo, que no les llega el correo y que si pues ya tienen todo listo, tienen que mandar una PQR, algo así. PQRS, ajá. Ah, bueno. Sí, Dana, entonces, lo mismo. Si, no sé, si de aquí a mañana no hay novedad con tu correo institucional, sea porque falta algún proceso en la matrícula o por la razón que sea, nos comunicamos por ahora desde tu correo personal y yo me encargo de hacerle seguimiento a esa activación del correo. Entonces, por ejemplo, ese asunto a través de cienciapolitica.autónoma.edu.co lo vamos tratando. Listo, Eh, gracias. con gusto. Bueno, feliz tarde, mucho gusto, ya nos volveremos a encontrar y quedo a disposición entonces en el correo, les enviaré el horario esta misma tarde
para que ya pues se vayan como organizando sus tiempos y sus rutinas para la próxima semana. Muchas gracias por todo y feliz tarde. Muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Feliz tarde. Gracias. Gracias, profe. Que estén Hasta bien. luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Qué pena, yo aprovecho de hacerte un Doris. Dime. Entonces, ¿cómo hago lo del correo bien para poder pues ingresar a clases el martes normal? ¿Cómo así? ¿Cómo así lo del O correo? sea, es que, pues no sé, es que no sé si las materias se inscriban automáticamente, o sea, esa parte como que no me quedó, pero pues me da pena interrumpir ahí, entonces No, aprovecho no, pues que ya no tranquila. queda nadie. No, pues normalmente yo creo que a ti te inscriben todos los créditos y lo que se puede hacer después es ir Cancelar, cancelando. pues, ok. Exacto. Entonces yo voy a esperar como que se inscriba automáticamente y ya los cancelo. Eso. Dale. Y si Listo. alguna Bueno, cosa muchísimas por gracias. ciencia política, dale. Listo, bueno, muchas gracias, que estés muy bien. Bueno, mucho gusto igualmente. Chao.